Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. De verdad damos gracias al Señor por esta oportunidad y a nuestros pastores Larry López, Ayaride López. Qué bueno que ustedes están en este lugar, en esta mañana. Saludamos también a nuestros hermanos que se han conectado a través de las redes sociales para compartir el mensaje del Evangelio con nosotros. Así que le voy a pedir también, como hace nuestra pastora, que usted les dé un aplauso a ellos que nos están mirando a través de las redes sociales. Y quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Sin Independencia. Y el día sábado, 6 de agosto, teníamos un retiro de sanidad del alma, aquí en la congregación con nuestra pastora. Y este tema de la sanidad del alma es algo que me apasiona. Yo creo que soy la persona que Dios más ha sanado del alma y que va a seguir sanando. Cada vez que escucho algo que tiene que ver con la sanidad del alma, o cuando me llaman a un retiro para dar esta enseñanza de sanidad del alma, le digo, Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres sanar en mí en esta ocasión? Y creo que es el llamado que Dios me ha hecho, al igual que la consejería bíblica, y es algo, como les decía, que me apasiona hacerlo, entendiendo que para yo poder ayudar a otros, entonces primero tengo que procesar mis problemas. Así que bueno, estoy a la orden también por aquí, cualquier cosita. Y bueno, quiero comenzar predicando, como les decía, la referencia que les hacía del taller que la pastora había hecho era porque hubo algo que me llamó poderosamente la atención en ese retiro que estábamos con nuestra pastora. Y ella decía que si algo se podía ver o si se dejaba ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo, era la dependencia que Él tenía de Dios. Y que si algo el enemigo no quería de nosotros, era que nosotros tuviésemos esa dependencia con Dios. Pero lo que más me llamó la atención es que ella dijo algo así. Ella dijo, cuando no oramos, estamos siendo independientes de Dios. Y sabe, cuando yo escuché eso, a mí como que me prendieron y me apagaron la luz. A mí, o sea, yo por dentro sufrí como un cortocircuito. Porque yo dije, Señor, y las veces que yo no he orado, yo he caminado independiente de ti, porque saben algo, me ha sucedido que no he orado. ¿Qué tal? Yo sé que eso me pasa a mí, yo sé que ustedes son evangélicos y que ustedes oran todos los días. Yo sé que es así. Y fíjense, yo hablo, cuando yo digo orar, yo hablo de ese tiempo apartado con el Señor, ese tiempo a solas con Él, porque a nosotros nos gusta orar en el carro, a nosotros nos gusta orar en la cocina cuando estamos cocinando, a nosotros nos gusta orar en el baño, pero yo hablo ese a solas con el Señor, ese apartado allí con Él. Porque yo me considero una mujer que se esfuerza por vivir la palabra de Dios y por caminar con el Señor, por caminar de la mano con Él. Pero cuando yo escuché que la pastora dijo eso, me dolió en mi corazón. Me dolió al punto que me sentí mal. Yo le decía a los hermanos, no me sentí mal, me sentí muy mal. Y le dije, Señor, perdóname. Perdóname, no quiero nada, Señor, sin ti. No quiero caminar independiente de ti. No quiero nada sin ti. Que a donde yo vaya, Señor, tú estés conmigo. Porque es importante que al lugar que nosotros vayamos, la cobertura del Señor esté con nosotros. Y fíjense, yo preparando la enseñanza, me venía un refrán popular, ¿no? Que nosotros muchas veces decimos, la confianza da asco. La confianza da asco porque fíjense, muchas veces nosotros queremos dar por entendido algunas cosas. Y es como, por ejemplo, cuando el hombre se casa o la mujer se casa, cualquiera de los dos, eh, se dejan de decir cosas, llega la cotidianidad al hogar y se dejan de decir cosas como, por ejemplo, te amo, porque bueno, si me casé contigo es porque te amo, se sobreentiende que te amo. Y compartía con el primer grupo, con el primer servicio, que eso me hacía recordar cuando mi hermano se casó.
Cuando mi hermano se casó, se hizo una boda muy bonita y eso fue en un barco. Y cuando el prefector, le preguntó a él si aceptaba por esposa a su mujer, él le dijo: caramba, chico, me vas a preguntar eso, después que gasté todo ese realero, tú me vas a preguntar eso. Porque se da por sobreentendido que acepto, claro que acepto. Y así nosotros muchas veces queremos hacer con Dios. Nosotros queremos dejar por entendido algunas cosas con Dios. Bueno, si estoy en la iglesia es porque soy evangélico, porque, bueno, decidí caminar con Dios. Además, yo oro los jueves cuando vengo al servicio de los jueves. Y fíjense, el Señor me hizo un llamado de atención en cuanto a esto, en cuanto a ese tiempo aparte con Él. Fíjense que estoy diciendo ese tiempo aparte con Él. Pero el Señor me decía algo, porque venía a mi mente y todo el mundo ora. O sea, eso me pasa a mí solamente. Hay gente que yo sé que ora todos los días, o por lo menos, bueno, eso creo que la gente ora todos los días. Y recibía algo de parte del Señor. Recibía de parte de Dios que hay mucha gente que ora. Sí, hay mucha gente que ora, pero hay mucha gente que ora y murmura. Hay mucha gente que ora y está en fornicación. Hay mucha gente que ora y está en adulterio. Mucha gente que ora y ve pornografía. Mucha gente que ora, servidores que están orando y su corazón está en otro lugar. Mucha gente que adora, y todos somos adoradores, ¿verdad que sí? Porque no me estoy refiriendo a la alabanza como tal, pero mucha gente que adora a Dios, que con su boca adora a Dios, pero mucha gente que está molesto con su hermano. Mucha gente que no le habla al hermano que está al lado y que muchas veces no quiere venir a la congregación porque no se quiere encontrar con el hermano. ¿Aló? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama independencia. Eso se llama soltar la mano de Dios y caminar de acuerdo a mi criterio. Eso es independencia. Y yo le decía: ¿por qué no sucede esto, Señor? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué muchas veces camino independiente de ti? ¿Por qué tantas veces, Señor, me cuesta orar? ¿Por qué queremos vivir una vida independiente de Dios? ¿Por qué será que queremos vivir una vida independiente de Dios? Y es un llamado de atención para toda la iglesia. No es para mí nada más que dejé de orar. Es un llamado de atención para toda la congregación. Porque de alguna manera u otra, en algún momento determinado de nuestra vida, hemos caminado independiente de Dios. ¿Y qué es una persona independiente? Una persona independiente es aquella que sostiene sus derechos u opiniones sin intervención ajena, sin ninguna intervención. Es decir, una persona que hace lo que quiere, una persona que no acepta sugerencias, una persona que es autónoma en sus propias decisiones o en la toma de decisiones. Y la independencia implica autodeterminación, es decir, actuar desde la propia voluntad y no desde la voluntad de Dios o desde lo que Dios dice en la palabra. Me estoy refiriendo o lo estoy adecuando a la iglesia. Eso es lo que significa independencia. Hacer mi voluntad y no hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe cómo se resume esa palabra independencia? Esa palabra se resume en pecado, en desobediencia, porque la desobediencia es independencia. La desobediencia es hacer lo contrario a lo que Dios me ha dicho aquí en su palabra que yo debo hacer. Y sabe, cuando escuchaba todo esto, yo recordaba cuando me inicié en los caminos del Señor. Siempre que uno está iniciando algo, uno dice: ¿será que yo puedo vivir sin esto? ¿Será que yo puedo caminar sin Dios en mi vida? Bueno, tanto tiempo caminé sin Él. ¿Será que puedo seguir caminando sin Él? ¿Será que hacer las cosas a mi manera es mejor que hacerlo a la manera de Dios? Y vinieron muchos recuerdos a mi mente. Cuando yo empecé a caminar con el Señor, cuando empecé a caminar con el Señor hubo un choque en mi vida,
porque me encontré con una serie de instrucciones, no que me decían, sino que estaban aquí o que están aquí en la palabra de Dios. Una serie de cosas que yo tenía que hacer, y cada vez que yo leía la palabra, yo decía, bueno, esto sí, esto no, esto es muy estricto. Esto, además, la Biblia fue escrita por hombres. ¿Quién dijo eso? Eso es mentira. Cuando uno viene del mundo, uno viene viciado con tantas cosas y a uno le parece que no es así. Y además, yo en aquel momento era una mujer que había caminado independiente de todo, de Dios y de todo el mundo. Y además yo me jactaba de eso. Yo me jactaba de decir, no necesito a nadie en mi vida para hacer lo que yo quiero. Yo sé valerme por mí misma. Yo no recibo instrucciones. Yo hago lo que quiero. Me jactaba de eso. No tengo que rendirle cuentas a nadie. Eso era lo que más me gustaba, que yo no tenía que rendirle cuentas a nadie. Pero cuando yo llego y me encuentro que tengo que rendirle cuentas a un padre, fue un choque para mí. Fue un choque de verdad. Al punto, en una oportunidad de decirle a Dios, enojarme con Dios, pelear con Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Déjame en paz. Esto no es para mí. Yo no puedo seguir con esto. Eso es muy fuerte. Yo no quiero saber nada de ti. Déjame en paz. Así llegué en una ocasión a decirle a Dios. Pero ¿sabe qué? Gloria a Dios, porque Él no deja nada inconcluso. La obra que Él comienza, Él la perfecciona y la termina hasta el día de su venida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Él no olvida la obra de sus manos. Qué bueno es el Señor. Nosotros estamos en este lugar por la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces hemos querido desistir? Ay, no, esa gente ya no la soporto. Esa gente hace, no, ya yo no quiero seguir en esa iglesia. Y eso no es conmigo. El tener que estar haciendo grupo vida todos los miércoles, pasar un reporte, no, eso no es conmigo. O eso me pasó a mí solamente. O bueno, estoy en una iglesia de puros evangélicos religiosos. ¿Ah? ¿Habla Jehová o no habla Jehová? ¿Ah? Es así, mis hermanos. Tenemos que ser sinceros delante del Señor. Yo decía, no puede ser, Dios mío, que yo esté caminando sin Dios. ¡Qué horror! Y eso nos pasa muchas veces y no nos damos cuenta. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Hay una buena noticia. Dios está interesado en cada uno de nosotros. Y Dios quiere que cada uno de nosotros caminemos dependientes de Él. Pero como les decía al principio, también el enemigo, Satanás, está interesado en que nosotros vivamos una vida en independencia de Dios. Pero, diga conmigo, pero usted y yo hemos sido escogidos por Dios. Amén. Escucha bien lo que dije. Usted y yo hemos sido escogidos por Dios. Amén. Gloria a Dios. Ustedes también, mis hermanos, que nos miran a través de las redes sociales, usted fue escogido por Dios, créaselo. Y ¿sabe algo? Una persona que es escogida o alguien que es escogido o algo escogido es algo o alguien que se considera el mejor de su clase o el mejor de su especie. Gloria a Dios. Voy a repetirlo. Usted y yo fuimos escogidos por Dios. Dios vio algo en usted que usted no vio. Porque yo no confiaba ni en mí misma. Pero fíjese algo, cuando usted va a escoger, usted tiene muchas opciones. Y aun cuando no tenga muchas opciones para escoger, usted dice, esto sí, esto no. Cuando usted va al supermercado, a mí me encanta ir a los pimentones, por ejemplo. Y veo esos pimentones rojos, grandes, hermosos, escojo el más bonito, ¿verdad? Tengo la elección. Dios nos ha dado eso a nosotros, la capacidad de elegir, pero Él nos eligió a nosotros. Dios dijo, este sí, este también, este también. Y bueno, yo no sé si usted me está entendiendo, pero yo le doy la gloria a Dios. Amén. Fuimos elegidos como algo bueno, como el mejor o la mejor de nuestra especie. Así nos miró el Señor. Así nos miró el Señor, como lo mejor. Él nos escogió. Y fíjese, cuando Él nos escogió o cuando Él nos eligió,
que Él miró algo en nosotros. Él dijo, esta persona sí va a aceptar mi voluntad en su vida. Porque los elegidos son aquellos que aceptan la voluntad de Dios en su vida. Los elegidos son aquellos que deciden abandonarse en los brazos del Padre y que confían plenamente en Dios a pesar de las dificultades. Confían en su gracia, confían en su amor, en su misericordia y saben que en medio de cualquier circunstancia el Señor los va a sustentar. Esos son los elegidos. Los elegidos son los de corazón humilde, aquellos que tienen fe. Pero ¿sabe? Los elegidos también son los pecadores. Sí, escuchó bien. Los elegidos también son los pecadores. Yo diría amén, porque esa fue mi condición. Pero sabe, los pecadores que deciden tomar la mano de Dios y decirle, Señor, estoy cansada de esta condición de pecado en mi vida. Cámbiame, Señor. Esos son los elegidos del Señor. Los que están dispuestos a sufrir una transformación, una metamorfosis tomado de la mano de Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo decía de esta manera, yo decía, Señor, me escogiste a mí. ¿Sabe cuánto tiempo yo tengo escuchando esa palabra? Que yo soy una escogida del Señor. Pero yo no sabía por qué el Señor me había escogido. Y yo decía, me escogiste a mí, Señor, que no tenía nada que ofrecer. A mí que ni siquiera confiaba en mí misma. ¿Sabe por qué? Porque me prometía hacer algo y me fallaba a mí misma. Decía, Señor, me escogiste a mí. Qué privilegio tan grande ser un escogido del Señor. ¿Y sabe por qué yo hago tanto énfasis en esta palabra? Porque dice la palabra del Señor, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pocos son los escogidos. Y yo sé que cada uno de nosotros que estamos en esta mañana, en este lugar, es porque el Señor nos ha escogido. En aquel momento, cuando el Señor me llamó, yo decía, yo no tengo nada que ofrecer. Yo me sentía que era una mujer pobre en espíritu, hablando espiritualmente. Yo decía, no tengo nada que dar. No tengo nada que ofrecer. ¿Para qué yo voy a ir a ese lugar? Y sabe, yo no sé si a usted le ha pasado. Yo no sé si usted se sintió de esta manera o si en este momento se puede sentir de esa manera. Porque cuando le fallamos a Dios, sentimos que no valemos nada y sentimos que no tenemos nada que ofrecer. Pero ¿sabe lo que dice Dios en su palabra? Y sé que esta palabra es para alguien. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén. Si va a aplaudir, aplauda. Y es algo sumamente poderoso y hermoso, porque sabe, cuando sentimos que no valemos nada, cuando sentimos que no tenemos nada que dar y nada que ofrecer, es cuando Dios dice, ahora califica para ser escogido por mí. Gloria a Dios. Ahora califica. Ahora sí lo voy a escoger. Ahora sí lo voy a elegir. Estar en esa condición, mis hermanos, nos hace estar aptos para ser escogidos por Dios. Gloria a Dios. Hemos sido escogidos por Dios, pero hemos sido escogidos para caminar dependientes de Él. Porque ya habíamos experimentado caminar sin Dios y Él nos escogió para llevarnos de la mano. Él nos escogió para que no le soltáramos la mano. Con esa razón o por esa razón el Señor nos escogió. Y sabe, eso quiere decir hacer lo que Dios quiere que Él haga, no lo que yo quiero hacer. Ser escogido es hacer lo que Dios quiere que Él haga. Ahora fíjese algo. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó con voluntad propia. Nosotros los cristianos, o en el argot cristiano, nosotros decimos libre albedrío. El hombre tiene libre albedrío. El hombre tiene la capacidad de elegir. Y nosotros vemos que esto lo demostró el hombre en el huerto del Edén. El hombre tenía la necesidad de elegir si obedecía a Dios o no. O tenía la decisión de elegir, ¿obedezco a Dios
o no obedezco a Dios. Y como nos ha enseñado nuestra pastora, era una sola cosa por lo que ellos tenían que obedecer. No como nosotros, que desde que nos levantamos tenemos que estar decidiendo qué vamos a hacer, qué ropa me voy a poner, qué zapatos me voy a poner, qué crema dental voy a usar, porque he visto que hay gente que tiene muchas cremas dentales, qué perfume me voy a poner. Y tenemos que tomar tantas decisiones. Pero cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, solamente tenía que tomar una decisión: obedecer a Dios o no. Y nosotros sabemos lo que pasó en ese lugar. Nosotros sabemos que el hombre fue desobediente. Ahora, si yo no soy desobediente, ¿verdad? Si yo obedezco la palabra de Dios, si yo camino en la voluntad de Dios, entonces nosotros somos personas que estamos dependiendo de Dios, personas que nos queremos hacer dependientes de Dios. De ninguna manera queremos vivir así como dice este título, sin independencia. Yo no quiero vivir independiente de Dios. Yo quiero vivir una vida dependiente del Señor. ¿Y qué significa dependencia? Dependencia significa a estar sujeto a las condiciones que nos imponen otros hechos, otras circunstancias u otras acciones. Eso es lo que significa depender. En otras palabras, depender significa que usted no va a valerse por sí mismo, que usted no va a hacer lo que usted quiere, sino que usted va a hacer lo que dice Dios que usted debe hacer. Amén. Eso es lo que significa depender. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, mis hermanos, muchas veces estamos caminando independientes de Dios y no nos damos cuenta. Estamos tan ocupados o tan activos en alguna actividad y no nos damos cuenta que estamos caminando independientes de Dios. Pero cuando veo al hermanito que tengo al lado, mira, el hermanito está independiente de Dios. Y mira, el hermano se está comiendo la luz. Y no nos damos cuenta que nosotros le estamos haciendo oposición a Dios en lo que Él quiere hacer, pero nosotros queremos que Él lo haga a nuestra manera. Hasta muchas veces nos podemos encontrar orando contrario a la voluntad de Dios. También me pasó a mí solamente. Cónchale, vale, voy a hablar con la pastora. Fíjense, voy a la palabra de Dios. Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y lo primero que nosotros debemos establecer es que Dios creó al hombre para que fuera dependiente de Él. Lo primero que nosotros tenemos que establecer es que nosotros somos creación de Dios. Él es nuestro creador. Él nos formó. Amén. Y fíjense, Dios sopló aliento de vida sobre el hombre y el hombre fue un ser viviente. Entonces no nos puede quedar duda que nosotros somos creación de Dios. Hay gente todavía pensando cosas, pensando quizás en la teoría de Darwin, pensando en la teoría del mono, pensando que no sé, que es de otro planeta, no sé. Pero nosotros, usted y yo, estamos claros que somos creación de Dios. Amén. Y fíjense, si nosotros nos vamos al Edén, nosotros si leemos el Génesis, que me imagino que lo habrán leído, pero ya vamos a ir al contexto. Si nosotros nos vamos al Edén, nosotros podemos observar que la relación de Dios con el hombre era de comunión íntima y de armonía. El hombre tenía una relación con Dios especial y única, hasta que el hombre decidió hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Eso se llama independencia. Amén. Vamos al Génesis 2. Dice el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto del Edén podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y más adelante en el capítulo 3, como les dije, es para que ustedes estén en contexto, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocarás, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eso se llama independencia. Hicieron lo contrario a lo que Dios le había dicho. Diga conmigo: independencia. Desobedecer a Dios es caminar en independencia. Y fíjese, yo no le voy a decir la culpable fue la mujer, o el culpable fue el hombre, o no, mentira, fue la serpiente. No, todos fueron responsables. Ahora, la mujer se dejó engañar. Y sabe, cuando nosotros nos dejamos engañar, que nos hemos dejado engañar muchas veces, es porque nuestro corazón está alejado de Dios o porque hemos caminado en independencia. Eso se llama no orar, como yo les decía que me pasó a mí. Eso se llama no estudiar la palabra de Dios, no seguir las instrucciones, no obrar conforme a lo establecido en la palabra de Dios. Y es como les decía hace un momento, no nos gusta seguir las instrucciones. Cuando nosotros caminamos en independencia, cuando nosotros nos dejamos engañar por el enemigo, es porque nosotros no queremos seguir las instrucciones. Y eso es independencia. Donde quiera que usted vaya, eso es independencia. Y yo quiero resumir esta palabra con algo que yo leí estos días y que me llamó bastante la atención y me gustó y lo guardé. Y no sabía que lo iba a aplicar tan rápido. Y eso que leí dice así: el adulterio no comienza en la cama. El fraude no comienza en los negocios. La mentira no comienza en la boca. Todo pecado, antes de ser ejecutado, es concebido y se le da cabida en el corazón. Es decir, la independencia del hombre nace en su corazón. De allí nace la independencia del hombre. Por eso nosotros tenemos que estar pendientes, cubriéndonos los unos a los otros. Orar por el hermano que usted ve que no llega a la congregación. Orar por su familia. Oye, mira, están pasando cosas en mi familia. Vamos a orar por nuestra familia, vamos a ponernos de acuerdo. Porque el enemigo es un enemigo que tenemos allí constantemente. Él no se da por vencido. Y él va a buscar la forma de atacarlo de la manera que usted esté distraído y usted no se dé cuenta que el enemigo lo está atacando. Que usted no se dé cuenta que el enemigo lo está engañando. ¿Sabe algo? En algunas ocasiones me ha tocado exhortar a algunas personas o hablar con algunas personas que veo de pronto muy entusiasmados con el amor y una novia y un novio. Y cuando yo hablo con estas personas me dicen: hermana, tranquila, esa no es la intención de mi corazón, hermana. No se preocupe. Ah, ok, está bien. Bueno, gloria a Dios, no me preocupo. Y sabe, al cabo de un tiempo se ven las consecuencias del pecado en la vida de esa persona. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted coquetea con el pecado, ya eso está aquí en el corazón. Ya usted lo concibió en su corazón. Así es el pecado.
El pecado es así en la vida de nuestras personas. No, no lo voy a hacer. No, yo no lo voy a hacer. Te aseguro que no lo voy a hacer, ¿no? Usted ni siquiera se va a dar cuenta que lo va a hacer. Se va a dar cuenta después que lo haga. ¿Por qué lo hice, Dios? Y yo estoy hablando de algo que yo he vivido. Yo no estoy hablando de aquí de suposiciones. Yo estoy hablando de algo que yo he vivido. Y lo puedo decir con toda propiedad. Así que mucho cuidado, mis hermanos. Miren lo que dice Santiago del 1 al 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Concupiscencia quiere decir deseos. Y de esos deseos nacen los actos pecaminosos. Esos deseos que hay en nuestro corazón. Mucho cuidado con lo que nosotros estamos escuchando. Mucho cuidado de lo que nosotros estamos hablando o de quién nosotros estamos hablando. ¿Sabe por qué? Porque como les decía hace un momento, no es la intención de mi corazón hacerlo. No está en mis planes hacerlo. Pero ya una vez que usted le dio cabida a eso, ya eso fue concebido en el corazón. ¿Y sabe lo que viene después? Después viene, como dice Santiago, la muerte. Una muerte espiritual, una independencia de Dios absoluta. La gente se va alejando poco a poco. Y cuando se da cuenta, está fuera de la iglesia. Cuando se da cuenta, ya no le sirven a Dios. Y sabe, he visto mucha gente buscando como excusa de no servirle a Dios, y el Señor reprenda al diablo, porque dicen, no tengo agua en mi casa, tengo que agarrar, el agua me la ponen a las 8, ¿sabe algo? A mí me ponen el agua a las 8, ¿y sabe desde cuándo me ponen el agua a las 8? Desde hace 3 años. Pero no me voy a perder la bendición de servirle a mi Señor, porque sabe, el beneficio de servirle al Señor es para nosotros. Amén, dele la gloria a Dios. Y yo no quiero que usted haga lo que yo hago, no. No se trata de eso, sino de lo que está aquí. Porque nos estamos perdiendo de tantas cosas. Nos estamos perdiendo la bendición de Dios. No venimos a la iglesia porque no tengo agua, pero no falta el trabajo por agua. No falta el trabajo por agua. O no vengo a los ensayos, o no voy a servir. Pero es así, mis hermanos. Es de esta manera. No busquemos excusas. No busquemos, cuando usted dice, ya, no, es que hoy me van a poner el agua. Bueno, ya usted había decidido hace rato que usted no quería ir para la iglesia, o que usted no quería ir para el grupo Vida, o que usted no quería ir a ese compromiso. Pero nunca va a faltar a un compromiso secular por agua. Estoy casi segura que es así. Ahora fíjese algo. Gracias por ese así es. Nuestras decisiones, la desobediencia o la independencia, como usted lo quiera llamar, nos puede hacer perder sentido y dirección. Nos pueden hacer perder nuestro significado, lo que nosotros somos. Gente, ¿sabe? Que venía a la iglesia, que servía a la iglesia, y hoy en día no saben ni qué son. No saben que son hijos de Dios. No saben de dónde vienen. Están llenos de dudas. Están llenos de sufrimiento, de dolor. Y sabe, cuando algo es creado con un propósito y no lo cumple, realmente eso pierde el sentido y la dirección. Y eso quiere decir que no sabe a dónde va. Y eso es lo que pasa del hombre cuando está separado de Dios. Eso es lo que pasa con el hombre cuando se aparta de Dios. El hombre sin su creador no es nada. Amén. Nosotros sin Dios no somos nada. No tenemos ningún valor, mis hermanos. Y usted puede tener todos los títulos que usted quiera tener. Y usted puede haber hecho todos los diplomados. Usted puede estar en el gimnasio. Usted, ay, la mujer está chévere, el hombre está chévere. Pero si usted no tiene a Dios, usted no es nada. Amén. Cuando el hombre
decide vivir fuera de la voluntad de Dios, pierde el sentido de vivir. Cuando el hombre se aparta de la voluntad de Dios, el hombre no encuentra dirección. Tiene que estar vagando, buscándole un propósito, un sentido a su vida. ¿Y sabe qué? No lo encuentra. No lo encuentra, nada lo satisface, experimenta cosas, pero nada lo va a hacer sentir su significado o nada le va a dar su significado. Porque sabe, nuestro propósito, su propósito, solo lo podemos encontrar en las manos de aquel que tomó polvo de la tierra y nos entretejió en sus manos, sopló aliento de vida y nos hizo un ser viviente. Solo el Señor nos puede dar ese sentido y ese significado. Por eso hoy en día podemos ver tanta gente deprimida, tanta gente atormentada, gente aparentando algo que no son, gente aparentando algo a través de las redes sociales, gente queriendo demostrar que son las personas más felices del mundo. ¿Y sabe qué? Son las más infelices del mundo. No crea en eso que usted ve a través de las redes sociales. Gente sin sentido, gente sin pertenencia, jóvenes que no saben qué hacer con sus vidas, buscando propósito. Sabe, hoy en día la gente tiene tantos problemas existenciales que no saben lo que son. Y sabe, andan buscando que ponerle un nombre a lo que ellos suponen que son. Yo sé que usted me entendió. Y Dios nos creó hombre y mujer. Hombre y mujer los creó Dios, varón y hembra los creó. Y gente buscando saber qué son. Un día se levantan queriendo estar con una mujer y el otro día se levantan queriendo estar con un hombre y quieren que nosotros aceptemos eso como algo muy natural. Así no, ese no es el diseño de Dios. Así no nos creó Dios. ¿Sabe por qué ellos hacen todas esas cosas? Porque no encuentran dirección. Su vida no tiene sentido y andan experimentando lo primero que se les atraviesa por delante, o experimentando con lo primero que se les atraviesa por delante. Y esto lo digo con temor de Dios, no con temor del hombre, con temor de Dios. ¿Y sabe qué es peor aún? Hay gente que se está suicidando, ¿sí? Y mucha de esta gente que se ha suicidado, ¿sabe qué? Entre comillas, eran de influencia. Personas de influencias, influencers, pero ellos no encontraron qué hacer con su vida. Nada los llenó. Y eso pasa con las personas, con el hombre separado de Dios. Según la OMS, la Organización Mundial para la Salud, ¿sabe? En el mundo, alrededor de más de 700,000 personas se suicidan cada año. Y además, esta razón es la cuarta causa de suicidio entre los jóvenes de 15 a 29 años. ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Por qué los jóvenes se están suicidando? Y aquí quiero hacer un paréntesis, mis hermanos. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia que tiene que ir por esas personas? Que tiene que amar a las almas como las ama el Señor. Porque dice la palabra de Dios que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, y eso somos usted y yo. Así que no se quede callado. Abra su boca, porque sabe, usted puede ver, y lo hemos visto, personas que están grabando un Reels, están grabando un TikTok y están alegres, están bailando, están brincando, están saltando, y a las pocas horas se suicidan. Eso lo hemos visto. Y eso, sabe, yo le voy a decir algo y usted lo puede tomar o lo puede dejar, pero eso es responsabilidad de la iglesia. Tenemos que orar por el que se está perdiendo, porque sabe, a Dios le duelen los que se están perdiendo. A Dios le duelen las almas. Y nosotros estamos aquí con ese propósito de predicar el evangelio por todas las naciones. Así que abra su boca y no se quede callado. Amén. Jesús estableció en su palabra que Él es el único camino al Padre. Eso es otra cosa. Gente inventando tantas religiones, tantas cosas. ¿Sabe? Dios
es uno y el único camino al Padre lo establece la palabra de Dios, lo establece las Escrituras. El único camino al Padre se llama Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pero ¿sabe? El camino que el Señor nos ofrece es un camino estrecho, es un camino angosto por el que pocos pasan. Pero ¿sabe? Ese es el camino que nos lleva a la salvación. Pero dice la palabra que pocos pasan por ese camino, que muchos están buscando ese camino pero no lo hallan, no lo encuentran. ¿Por qué? Porque no quieren instrucciones, no quieren una vida conforme a la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos en nuestras manos la capacidad de elegir si camino independiente de Dios o si camino dependiente de Él. Amén. Sin el aliento de Dios no somos nada. Dios quiere que vivamos una vida en abundancia y eso solamente lo vamos a lograr de la mano de Dios. Muchos tratan de hacer sus vidas sin tomar en cuenta a Dios. ¿Sabe por qué? Porque bueno, es la moda. ¿Tú no viste que es la moda? No, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? No tenemos que ir a la iglesia. El nuevo orden mundial nos está haciendo creer que no necesitamos a Dios en nuestras vidas. Y el Señor reprenda al diablo por este nuevo orden mundial que ha introducido tantas cosas y que la gente se la está creyendo, tantas mentiras. Gracias, Egdali. Y la gente se lo cree. Y que quieren hacerle creer a nuestros hijos las cosas que gracias al Señor ya nosotros no lo sabemos. Y no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir que se ensucien, que ensucien a nuestros hijos con esa basura. Porque no hay nada mejor que vivir tomados de la mano del Señor, caminando de la mano del Señor. No hay nada mejor que eso, mis hermanos. Y yo sé que los que han experimentado una vida sin Dios saben de lo que yo le estoy hablando. Porque lo peor que le puede suceder al ser humano es vivir separado de su Creador. No sabemos cómo hacerlo. Y sabe, nosotros podemos elegir caminar sin Dios. Y esas personas que han decidido caminar sin Dios, hay una parte que no le han dicho. Hay una parte que no les han aclarado. Eso está en la letra pequeña. Caminar una vida sin Dios es como un barco que está a la deriva, que no encuentra dirección. Eso es lo que sucede con una persona que camina independiente de Dios. Y sabe, como le decía, es imposible que vivamos una vida sin Dios porque no sabremos vivirla, no sabremos estar sin Él, porque de acuerdo al plano que nosotros fuimos creados, no podemos estar separados de Dios. No podemos. Desde que nosotros somos niños, nosotros tenemos esa necesidad intrínseca en nosotros de comunicarnos con Dios, de hablar con Dios. Sabemos que hay un ser superior, pero sabe, hoy en día están haciéndole creer a los niños a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de tanto bombardeo, tanta información, que esto es mentira. Por eso vigile, madre, mamá, vigila lo que está mirando tu hijo a través de las redes sociales. Un niño no puede estar con un teléfono o con un iPad por tanto tiempo y usted no sabe lo que está viendo su hijo. Nosotros somos los garantes de que nuestros hijos escuchen la palabra de Dios. ¿Qué le está hablando usted a sus hijos? ¿De qué le estás hablando a tus hijos? ¿O qué están escuchando tus hijos? ¿Sabe lo que están escuchando tus hijos? Tenemos que cuidar y velar por las personas que están a nuestro alrededor. Deuteronomio 30. Y ya quiero ir finalizando. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob,
que les había de dar. Amén. Y fíjese algo, Dios no fuerza su voluntad sobre nadie. Desde el principio les dije que Dios nos había dado libre albedrío. Desde el principio les dije que Dios nos ha dado esa capacidad de elegir. Así que usted decide a través de su voluntad si usted acepta a Jesús o si usted lo rechaza. Si usted quiere caminar dependiente de Él o si no quiere caminar dependiente de Él. Es una decisión de cada uno de nosotros. Pero sabe, el Señor dejó claro en su palabra que esto es un asunto de vida o muerte. Porque Él nos dice que lo que vamos a encontrar por ese camino espacioso, por ese camino abierto, es la muerte. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar en ese camino. Y fíjese, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos escojamos la vida, pero una vida dependiente de Él. Amén. Todo lo contrario, mis hermanos, a lo que Dios establece en su palabra es desobediencia. Y eso se llama independencia. Y eso se llama pecado. Y eso se llama muerte. Todo lo que es contrario a lo que el Señor nos ha hablado, a lo que el Señor nos está hablando. Dios nos ha dado su palabra para vivir una vida con propósito. Dios nos ha dado su palabra, ¿sabe? Como un manual de vida para que nosotros no tengamos tantos tropiezos en nuestra vida. Para que nosotros podamos tener el respaldo de Él en todas las cosas que hagamos. Pero mucha gente quiere el respaldo de Dios viviendo una vida como quiere vivirla. Y eso no aplica, no existe. NA, no existe. En la ecuación eso no cabe. Que usted viva una vida apartado de Dios y que usted quiera estar recibiendo bendiciones tras bendiciones, no existe. Y sabe, en estos días hablaba con una persona y ella me decía lo siguiente. Ella me decía: estoy pasando por esta situación, pero sabes, Dios me dijo que me iba a sustentar y yo no veo que Dios me ha sustentado. Ajá, ok, está bien. Dime por qué tú crees que Dios no te ha sustentado. ¿Sabe por qué ella creía que Dios no la había sustentado? Porque ella no había cerrado un negocio. Y le dije: ven acá, dime, ¿te ha faltado algo para ti? ¿Te ha faltado algo para tu familia? ¿Sabes lo que significa sustentar? Tradúceme sustentar. Ella se había creído otra cosa. Pero sustentar es Dios está allí contigo tomado de la mano, diciendo: no te dejaré, no te desampararé. Donde quiera que estés, yo estaré contigo. Eso es lo que quiere decir sustentar. Que Él está allí contigo, aún en ese valle, en ese desierto, en ese horno de fuego. Allí Él está contigo. Él es nuestro sustentador. Amén. Dios le bendiga. Póngase de pie. Usted y yo hemos sido creados para ser sustentados por Él, pero para depender de Él. Es la única manera, mis hermanos. Para finalizar, les voy a regalar este pasaje que se encuentra en Juan 15. Juan 15:4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Sabe por qué? Porque separados de él, nada podemos hacer. Cierre sus ojos.